Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean todos muy bienvenidos a nuestra celebración eucarística. San Charbel, presbítero. Charbel nació en Beca Cafra, la aldea más alta del Líbano. Era hijo de una familia pobre y numerosa. Vivió en una gruta cercana al monasterio de Anaya, alternando la larga oración y el duro trabajo, con una dedicación total, siempre absorto en Dios. Fue ordenado sacerdote a los 31 años. Tenía una gran devoción a la Sagrada Eucaristía y a la Virgen María. Iniciamos nuestra celebración cantando. Aquí estamos, Señor, en tu casa otra vez. Qué alegría volverte a encontrar. Vamos a compartir y expresar nuestra fe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos hoy nuestra jornada con la Eucaristía. Nos ponemos humildemente ante el Señor, reconocemos nuestros pecados y humildemente le pedimos perdón. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor nuestro, mira con bondad a tus servidores y multiplica en nosotros los dones de tu gracia, para que fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveremos con asidua vigilancia en el cumplimiento de tus mandamientos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Jeremías. Palabras de Jeremías, hijo de Gilquías, uno de los sacerdotes de Anatot, en territorio de Benjamín. La palabra del Señor llegó a mí en estos términos. Antes de formarte en el vientre materno, yo te conocía. Antes de que salieras del seno, yo te había consagrado.
te había constituido profeta para las naciones. Yo respondí, Señor, mira que no sé hablar porque soy demasiado joven. El Señor me dijo, no digas soy demasiado joven, porque tú irás a donde yo te envíe y dirás todo lo que yo te ordene. No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo. Palabra para librarte, oráculo del Señor. El Señor extendió su mano, tocó mi boca y me dijo, yo pongo mis palabras en tu boca. Yo te establezco en este día sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar y derribar, para perder y demoler, para edificar y plantar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. Yo me refugio en ti, Señor, que nunca tenga que avergonzarme. Por tu justicia, líbrame y rescátame. Inclina tu oído hacia mí y sálvame. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. Sé para mí una roca protectora, tú que decidiste venir siempre en mi ayuda, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Líbrame, Dios mío, de las manos del impío. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. Porque tú, Señor, eres mi esperanza y mi seguridad, desde mi juventud. En ti me apoyé desde las entrañas de mi madre, desde el seno materno fuiste mi protector. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. Mi boca anunciará incesantemente tus actos de justicia y salvación. Dios mío, tú me enseñaste desde mi juventud, y hasta hoy he narrado tus maravillas. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. Aleluya, 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 Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús salió de la casa y se sentó a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a él, de manera que debió subir a una barca y sentarse en ella, mientras la multitud permanecía en la costa. Entonces él les habló extensamente por medio de parábolas. Les decía, el sembrador salió a sembrar. Al esparcir la semilla, algunas cayeron al borde del camino y los pájaros las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y brotaron enseguida, porque la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol, se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otras cayeron entre espinas y estas, al crecer, las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, unas 100, otras 60, otras 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué lindo entonces lo que estamos nosotros presentando aquí, ¿verdad? Entonces es demasiado interesante el Evangelio de San Mateo. Estamos en el capítulo 13, del 1 al 9. Jesús dice que sale de la casa, se sienta a orillas del mar. La multitud, como siempre, que acompaña a Jesús. Los evangelistas normalmente nos proponen esta escena maravillosa. Es un Jesús que lleva, que atrae a la gente y ponala y añandé, y la añandé. Quiere decir esto que a nosotros también nos tiene que entusiasmar, porque está llamando a la comunidad. Jesús no es, así como muchas veces nosotros escuchamos, sobre todo con la secta de los protestantes, mi Salvador personal, mi Salvador, o sea, siempre mirando un intimismo. Jesús, la propuesta del Evangelio no es una salvación intimista,
sino que la salvación es verdaderamente una propuesta que toca el corazón del hombre, pero que siempre se refiere a la comunidad. Las haya proponado las cosas, entonces mi familia, mis hijos van a vivir bien. Si yo hago bien como hijo las cosas, mi familia, mis padres estarán contentos. Si yo como un gobernador hago bien las cosas desde Dios, los principios y valores de Dios, mi comunidad, todas las familias, los que votaron por mí y todo el país, no hace falta solamente los que votaron, mi amigacho, fuera, y que estén bien, sino que todos estaremos mejor, ¿entienden? Entonces, vean con las ideas y Entonces tenemos que entender bien, ¿verdad? Aquí no es una cuestión intimista, yo y Dios, no. Aquí es justamente yo y la comunidad, porque es Dios que se manifiesta en la comunidad y nos llama a cada uno de nosotros para ser artífices, constructores de la comunidad. Y entonces, esta multitud, eso es lo primero y lo elemental que debemos subrayar aquí en este Evangelio. Y es aquí que Jesús ahora le va a hablar a la multitud. Entonces debe sentarse, dice, en un lugar. El sentarse también siempre en la Biblia significa una de las actitudes maravillosas del maestro. El maestro es el que se sienta, por eso es cátedra, catedrático. Tiene su cátedra, el que enseña. Jesús es un catedrático. Se sienta allí en la barca. ¿Por qué te tiene que decir que se sienta? ¿Por qué no dice que se paró, que se arrolló, que se acostó, lo que sea? Porque quiere darnos a entender que es Jesús el que enseña, es el catedrático. Y entonces se sienta en ella la multitud que permanece en la costa. Esto también es interesante porque permanecer en la costa significa que todavía la multitud no entra en el agua, no entra en el mar aún, porque el mar significa las dificultades. Antes de entrar a luchar, a pelear, a lanzarnos al mar, entonces estamos en la costa escuchando las enseñanzas. Ya en Duraegena, aníquena la yeya, ponte ella, poveñane acane o guañane acame, con criterios simplemente humanos. No tenemos que apurarnos, el que se apura se ahoga. Bueno, entonces nos ponemos en la costa. Jesús sí que está en el mar, se sienta como catedrático y nos enseña y nos dice cómo tenemos que hacer, cómo vamos a subir a la barca para después atravesar el mar, cómo vamos a subir a la barca para después hacer un camino de salvación, ¿verdad? Y después comienza y nos dice que hay 4 clases de corazones. Y ahí dice, cuando les cuenta, ¿verdad?, esta hermosa parábola del sembrador, que salió el sembrador, tiró la semilla, una cayó en el camino, o sea, hay alguno que 0, no endulce hoy. Viene el pajarito, come todo, opa, la de cobe. Va a haber otro que tiene un corazón un poquitito más blando, dice, y esa semillita cayó ¿dónde? Cayó en un terreno pedregoso, pero el problema es que no había mucha tierra, brotó enseguida, pero porque la tierra era poco profunda, entonces enseguida se secó. Cuando salió el sol, ¿verdad?, se quema, etc. Eso quiere decir que las dificultades de la vida, no somos profundos, somos superficiales. Ya por la de confirmación, ya por la primera comunión, ya de bautismo, pero somos superficiales. Pecha, naya ye fortalecer la yan de fe, lleva. Naya enducir una buena catequesis, una buena formación, un buen camino. Por falta de raíz, se secaron. Otras cayeron entre espinas y estas al crecer las ahogaron. ¿Por qué? Y porque justamente los avatares de la vida están, entonces nos dejamos ahogar por otras preocupaciones, con otros problemas. Nosotros ponemos por encima otras cosas que nos interesan más. Y eso entonces se ahoga enseguida. ¿Por qué? Porque no estamos preparados para una lucha verdadera en vencer y en dejar esas cosas que nos están ahogando. Y por último, otras cayeron en tierra buena y dieron fruto. Unas 100, otras 60 y otras 30. El que tenga oídos que oiga. Este que da frutos, también tenemos que mirar
de acuerdo a esas cualidades que cada uno tiene. Quiere decir que ya de Yara, ya andemos en Dapaitejina con nuestras cualidades. ¿Dónde yo voy a poder dar 100%? ¿Dónde yo voy a poder dar 60%? ¿Dónde yo voy a poder dar 40%? Cada uno tiene que ubicarse en su lugar. Y así entonces Jesús termina diciendo, ya pesato, gendupona, que nada, qué lindo que está esto. Depende de pesar, gendupona, que ya poca nada, eso es lo que quiere decir. Así que, queridos amigos, vamos a pedir esta gracia, que desde la orilla escuchemos lo que el Señor como un catedrático nos enseña para entrar en la barca, en la iglesia, ¿verdad? Navegar. Pero ¿qué clase de corazón vamos a llevar? Eso va a depender de nosotros. Ñahendú batabanda ñahendú y peñe. Ñandea pisano, ñahendú ponara. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras peticiones y oraciones. A cada intención respondemos, Señor, que tu amor nos renueve. Señor, que tu amor nos renueve. Por nuestra Iglesia, para que bendigan el nombre del Señor en todos los momentos y ore siempre por un mundo mejor, oremos al Señor. Señor, que tu amor nos renueve. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que pongan en práctica la oración y el anuncio del Evangelio llegue a todos los hombres, oremos al Señor. Señor, que tu amor nos renueve. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, que tu amor nos renueve. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones y peticiones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Es joven el que espera, el que sabe caminar, el que lucha por el reino sin volver la vista atrás, el que da su mano a otro, el que sabe transformar, el que es pan para los pobres, defendiendo la verdad. Quiero ser pan, para el hambre ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Quiero ser pan, para el hambre ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Quiero ser pan. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Padre Santo, por el sacrificio único de tu Hijo llevaste a la perfección las ofrendas de la antigua ley. Te pedimos que recibas la oblación de tus fieles y la santifiques, como lo hiciste con la ofrenda de Abel, para que los dones presentados en honor de tu nombre sirvan para la salvación de todos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente, lo redimiste por tu misericordia, por Cristo Señor nuestro. Por él, los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección.
de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar hoy la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar?
Oración final. Padre, ayuda con bondad a tu pueblo que has alimentado con los sacramentos celestiales. Concédele apartarse del pecado y comenzar una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra mamita, a la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. ¿Cuántas veces siendo niño te recé? Con mis rezos te decía que te amaba. Poco a poco y con el tiempo iba alejándome de ti. Por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezarte hoy puedo comprender que una madre no se cansa